de nuevo. Vivimos en un mundo donde la cantidad de información disponible es enorme. Esto implica muchas oportunidades para el conocimiento, pero también implica la necesidad de adoptar estrategias que nos ayuden a gestionar toda esta información si queremos aprovechar realmente estas oportunidades. Como ya hemos dicho, para hacer un TFG o un TFM, los alumnos tienen que leer muchísimo más de lo que se imaginan. Sin embargo, es imposible leerlo todo. Por ejemplo, es posible que buscando sentencias en una base de datos, incluso restringiendo bien los criterios de búsqueda, nos aparezcan más de 500 sentencias que leer. En este contexto, ¿cómo decidimos qué leer? ¿Tenemos que leer las sentencias enteras de arriba a abajo? También nos puede suceder que sobre un tema concreto encontremos 7 u 8 libros de 300 páginas, además de cientos de artículos científicos. ¿Realmente tenemos tiempo para leérnoslo todo de arriba abajo, toda esta información? En la práctica, las personas que nos dedicamos profesionalmente al derecho hemos desarrollado técnicas de lectura selectiva, también técnicas de lectura rápida que nos ayudan a restringir la información que leemos. Esta restricción siempre tiene un precio, porque corremos el riesgo de que se nos escape algo importante. Por supuesto, el riesgo es más pequeño cuanto más sepamos sobre el tema y cuanto más hayamos desarrollado estas habilidades, pero nunca va a desaparecer del todo. De todos modos, siempre vamos a tener que asumir algo de riesgo, porque en realidad es imposible leer en profundidad todo lo que podría ser relevante. Para desarrollar estas habilidades hace falta práctica. Cuanto más hayamos hecho este tipo de trabajos, más fácil nos resultará seleccionar la información. Sin embargo, aquí vamos a dar 4 pistas que os podrán ayudar. Primero, saber lo que buscamos. Segundo, tener en cuenta en qué momento del trabajo estamos. Tercero, conocer la estructura básica del texto. Y cuarto, atender a la estructura de cada punto. Vamos entonces con el primero, saber lo que buscamos. Si queremos leer un texto inteligentemente, tendremos que pensar qué es lo que queremos que el texto nos aporte. Esta reflexión previa nos indica qué es lo que más nos importa y por lo tanto va a cambiar nuestra manera de leer. No es lo mismo leer un libro de poesía buscando el sentido del ritmo, el disfrute de cada palabra o la emoción que provoca el conjunto, que leer distraídamente el periódico mientras se toma el café del desayuno. Cada vez que nos acerquemos a un texto, tendremos que pensar qué es lo que estamos buscando. Quizá información general sobre un tema del que no sabemos nada, datos o información que de momento no conocemos, una respuesta posible a alguna de las cuestiones polémicas que hemos planteado en el diseño del trabajo. Dependiendo de lo que busquemos, nuestra atención se fijará más intensamente en una o en otra parte del texto. Punto 2. Tener en cuenta el momento del trabajo. Por supuesto, para saber lo que buscamos en los textos, tenemos que tener muy presente la fase del trabajo en la que nos encontramos. En las lecturas preliminares todavía no tenemos mucha información sobre el tema, de modo que normalmente no buscamos nada en concreto y tendremos que leer más despacio para conseguir la máxima información posible, que nos permita identificar, como ya hemos visto, problemas o cuestiones polémicas relacionados con el tema del trabajo. Por eso, es muy importante que las lecturas preliminares sean textos especialmente relevantes o significativos, bien porque estén muy directamente relacionados con el tema que vamos a tratar o bien porque en realidad sean precisamente las obras básicas de referencia en la materia a tratar. En cambio, en las lecturas de profundización estaremos buscando soluciones posibles a los problemas concretos que nos habremos planteado ya en la fase de diseño del trabajo. Conforme vayamos aprendiendo más sobre el tema, podremos leer más rápido porque sabremos con mayor precisión qué es lo que estamos buscando y seremos capaces de distinguirlo de lo que no necesitemos para nuestro trabajo. Por otra parte, también seremos más capaces de descartar rápidamente los textos que no nos van a resultar de utilidad porque no se refieren a los problemas de los que nos estamos ocupando o porque no aporten nada nuevo a lo que ya hemos estudiado, a lo que ya hemos visto. Punto 3. Conocer la estructura del texto que se consulta. Una vez
que sabemos lo que queremos obtener de un texto, tenemos que conocer su estructura para intentar adivinar en qué parte se encuentra la información que necesitamos. Por ejemplo, si estamos leyendo un periódico pero solo nos interesan los deportes, sería absurdo empezar a leer el periódico desde el principio. Lo normal es que empecemos directamente por la sección de deportes. A veces no necesitamos ver el texto entero, sino que podemos centrarnos directamente en la parte del texto que nos interesa. Por ejemplo, supongamos que hay una monografía, es decir, un libro completo, que no se refiere directamente a la cuestión de la que trata nuestro trabajo, pero en la que uno de sus capítulos, en cambio, nos resulta muy útil. Lo ideal, en abstracto, sería leerse el libro entero para evitar que se nos escape información importante. Pero en un trabajo de este nivel, TFG o TFM, a menudo, por motivos de tiempo, tendremos que restringir la lectura a las partes de esta monografía que más nos interesan en relación con el tema que estamos trabajando. Otras veces necesitamos hacer una lectura rápida inicial para saber si el documento es relevante, aunque después lo vayamos a leer entero. En este caso, lo mejor es que nos dirijamos directamente a los puntos clave para ver si el texto nos interesa. Una vez que lo hayamos seleccionado, lo podremos analizar con mayor profundidad. En los textos científicos, artículos, monografías y capítulos de libro, la estructura viene dada por el esquema de epígrafes y subepígrafes. Normalmente hay un índice en el que puede consultarse de manera rápida este esquema, sobre todo en los textos de mayor extensión. En las sentencias es especialmente importante conocer bien su estructura. Nos ocuparemos de este tema en los vídeos 3.3 y 3.4. Punto 4. Atender a la estructura de cada punto. Cuando nos acercamos por primera vez a un texto, tenemos que hacer una lectura especialmente rápida para ver si nos va a ser de utilidad o, en caso de que sea relevante, para detectar dónde está la información que necesitamos. En esta primera lectura rápida no es necesario retener la información, sino que basta con saltar de unos puntos a otros para examinar rápidamente cuáles son las ideas básicas. Como hemos visto, para hacer esta lectura es necesario conocer la estructura básica del documento, pero esto no es suficiente. También tenemos que comprender que si el texto está bien escrito, cada punto va a tener su propia estructura interna, aunque no aparezca reflejada en el índice. Esta idea también nos será de mucha utilidad en la fase final de redacción. Cada epígrafe o subepígrafe del texto o cada fundamento de derecho de una sentencia contiene una idea básica. Pero para desarrollar esta idea hacen falta varios párrafos y lo normal es que cada uno de estos párrafos contenga una idea más pequeña. Por ejemplo, supongamos que en el índice de un artículo aparece una introducción, 3 epígrafes y unas conclusiones, de manera que tendríamos un total de 5 puntos. Como hemos dicho anteriormente, si el artículo está bien redactado, cada uno de estos 5 puntos tendrá su propia estructura, aunque no aparezca en el índice. Esto quiere decir que normalmente habrá una introducción en el primer párrafo de cada punto, que explique brevemente cuál es la cuestión a tratar y que también habrá una conclusión en el último párrafo que resuma el resultado final de la argumentación. En este contexto, en caso de que leyendo el nombre del epígrafe no estemos seguros sobre si su contenido nos va a interesar, un truco que podemos aplicar es leernos el primer párrafo y el último párrafo para hacernos una idea general de lo que se trata. Del mismo modo, dentro de cada punto, cuando hay una argumentación concreta que ocupa un párrafo largo o varios párrafos, también habrá normalmente una introducción que señale cuál es la cuestión polémica que vamos a tratar y también una conclusión en la que se diga el resultado. De este modo, podemos hacernos una idea general de un párrafo largo o de una argumentación compleja leyendo la primera frase y la última. Una vez que hemos seleccionado los textos o los fragmentos del texto que necesitamos leer, tendremos que hacer una lectura con mayor profundidad. Por supuesto, esta lectura no puede ser tan descuidada y tendremos que leer ya el texto entero. Esto no quiere decir que tengamos que ir muy despacio. A continuación, vamos a ver algunas técnicas que nos permitan leer con cierta velocidad. Hasta el próximo vídeo.